Déjeme darle la bienvenida a una mujer que a pesar de los años sigue luchando, exigiendo justicia, que se haga justicia en el caso del incendio de la guardería ABC. Ella es Julia Escalante, madre de uno de los niños fallecidos en aquel incendio y por el que Felipe Calderón ordenó una operación de Estado para proteger a Margarita Zavala y a sus familiares, de acuerdo a las declaraciones de Arturo Saldívar, el hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le agradezco mucho, Julia Escalante, que nos acompañe esta noche aquí en Sin Censura. Tengo entendido que se encuentra en la Ciudad de México. Hasta allá le mando un abrazo. Gracias, buenas noches. Pues sí, efectivamente nos tuvimos que trasladar debido a las últimas noticias que se suscitaron aquí con respecto al caso de la guardería ABC, Vicente. Y bueno, el día de hoy fue un día bastante fuerte, bastante pesado. Claro. Sin embargo, pues aquí estamos coadyuvando para que este tema de la injusticia y de la muerte de tantos niños no quede impune y sobre todo que no siga pasando en México ni en ninguna parte del mundo. Julia, le voy a pedir un favor. ¿Me podría bajar un poquito la cámara por las cuestiones de configuración digital? Se corta una parte de su rostro y le ofrezco una disculpa. No se Julia. preocupe. Usted dígame. A ver, muéstrenmelo, compañeros, a ver si ahí sí la podemos ver a Julia. Un poquito más. Ahí, Julia. Si lo puedes centrar un poquito más hacia su derecha y con eso me doy por bien servido. Le ofrezco una disculpa por ser tan quisquilloso en estas cosas, pero me gustaría que la gente, ahí está, me gustaría que la gente la vea y la escuche con atención. Julia, antes de hablarle del evento de hoy, de los esfuerzos de hoy, déjeme preguntarle, Julia, ¿qué piensa de las declaraciones del hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, de que hubo una operación de Estado ordenada por Felipe Calderón después del incendio allá en Hermosillo, en la guardería ABC, que cobró la vida de 49 pequeños, entre ellos su angelito? ¿Qué piensa de esto que dice el ministro Saldívar? Y sobre todo a mí hubo una declaración que me lastimó como sonorense, como padre, como ser humano, que no se les permitió salir en aviones rumbo a Sacramento, California, a un hospital en donde los esperaban, un hospital de especialidades, al menos no al principio, para evitar que creciera, que se hiciera grande el escándalo. Perdón por revivir estas cosas y por abrir heridas, pero creo que es importante escuchar a madres de familia como usted, Julia. Muchas gracias por darnos el espacio y sobre todo pues seguir evidenciando que aún México está en deuda con la niñez. Efectivamente, pues mi hija falleció en los primeros minutos del incendio de la guardería ABC. Yo encontré a mi hija por la madrugada del día 6 de junio en las instalaciones de la Procuraduría del Estado junto con otros papás. Aun cuando ahí sabían que ya los niños, el gran número de niños que había fallecido, a nosotros nos manejaban una cantidad de 5 niños que habían fallecido y que los demás estaban en hospitales o que estaban en una casa de resguardo donde pues nos abocamos a buscarlos y no los encontramos. Ese fue en el caso particular. Sin embargo, después de ya pasado el tiempo y empezamos a reunirnos los papás en esta lucha, pues encontramos estas historias donde un niño en particular, su mamá nos decía que ya estaba el avión de Shriners porque México no puso aviones y se detuvo el avión el día 6 por la tarde porque llegó el avión presidencial. Entonces, la gravedad de los niños, pues no podía esperar, pero sí se priorizaba el tema político, el tema de no hacer más grande el escándalo, porque así lo veían como un escándalo,
Y bueno, eso determinó también que muchos niños sobrevivieran al ser trasladados y otros que no sobrevivieran por las amenazas que en aquel tiempo el Estado mexicano le hizo a los padres, en donde les decía: si tú mueves a tu hijo por las circunstancias en las que se encuentra de este hospital, pues va a morir y aparte, pues nosotros no te vamos a pagar el boleto, tú no tienes Julia, pasaporte, etcétera. me está diciendo que detuvieron el avión para que llegara, o porque llegaba el avión presidencial. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para una foto? ¿Para qué? De hecho, sí, Margarita Zavala estuvo presente en Hermosillo y ella se presentó en el hospital sin ningún tipo de protocolo con respecto a la salud. Ella no usó traje especial, ella entró con su ropa, no usó cubreboca, no usó guantes, a un área pues bastante crítica donde se requiere un equipo especial para tomarse la foto. La foto se la tomó con niños que en ese momento no estaban tan delicados para decir, pues aquí estoy y no es tan grave el asunto como lo están manejando los medios. Y efectivamente el día 6 ella llega a Hermosillo y debido a que el avión aterriza, se suspenden los vuelos, los helicópteros que venían por parte de Shriners tuvieron que irse a una ciudad cercana y esperar para que se les pudiera autorizar y regresar a Hermosillo para que pudiera trasladar a un cierto número de niños. Con lo que me está diciendo, ¿usted responsabiliza de la muerte de algunos de estos niños a Margarita Zavala y a Felipe Calderón? Definitivamente el Estado tuvo mucha negligencia, tuvo mucho que ver en el tema de la muerte de los niños, desde la mal llamada concesión que dieron el Instituto Mexicano del Seguro Social a estas guarderías que pues nosotros creíamos que estaban resguardados por protocolos bien establecidos por el IMSS y pues el resultado pues ya lo vimos, fue muy diferente. Y bueno, el Estado principalmente. Y en esa época, pues quien estaba representando al Estado era Felipe Calderón. Y la primera dama era Margarita Zavala. Fíjese cómo son las cosas, Laura. No sé si usted lo sepa, pero en Sin Censura estamos, yo lo digo, yo me responsabilizo por lo que digo, bajo constante ataque por los temas que abordamos, por a lo mejor mi estridencia, mis formas, pero qué casualidad que ahorita que estamos entrando a su entrevista y por el tema que estamos abordando, estamos siendo atacados por spam promoviendo pornografía, lo que no me parece coincidencia, me parece parte de estas campañas para tratar de acallar voces, de que la gente no sepa la verdad. Podemos no tener la más grande audiencia, podemos lo que quieran, pero esto no es normal y no me voy a cansar de denunciarlo. Si por cualquier cosa usted ve esto en nuestro chat, discúlpeme, no está fuera de nuestro control, pero fíjese la perversidad de esos que están siempre al pendiente de lo que decimos en Sin Censura para promover estos sitios en momentos en que estamos hablando de algo tan doloroso, Julia. Nada más quería hacerlo notar, porque va de la mano de la perversidad que ha destapado, o peor obviamente, lo que ha destapado Arturo Saldívar y lo que han enfrentado ustedes una y otra vez en todos estos años, Julia. Es lamentable, es muy triste. El tema de la niñez debería ser prioritario para todos los mexicanos y no ser raja política, no ser utilizado en temas políticos para golpear, sino más bien yo creo que nada les costaba poder decir la verdad de lo que estaba sucediendo. Era ¿Quién no dice algo la verdad? ¿Quién no dice la verdad? Margarita Zavala y Felipe Calderón, porque
O sea, lo que dice Arturo Saldívar va de la mano de lo que usted me está confirmando, y Margarita Zavala se siente ofendida porque dice que Arturo Saldívar miente y porque dice que el gobierno de su esposo fue y ha sido uno de los promotores de la justicia en el caso de la guardería ABC. ¿De qué nivel de hipocresía estamos hablando, Julia? No lo entiendo, es una cínica. Es lo que puedo decir yo de ella. No tiene, bueno, le reconozco que se esté publicando en redes, que se exponga de esa manera, porque México sabe la verdadera historia. Lo que el ministro Saldívar dijo puntualmente y señaló como una operación de Estado, nosotros la conocíamos porque él mismo en otras ocasiones ya lo había dicho, no con la contundencia del día, de días anteriores, pero sí, incluso el ministro estuvo varias veces en la ciudad de Hermosillo y él nos dijo en varias ocasiones que el tema era delicado, que no se lo habían dado a cualquier persona, que él estaba comprometido con la verdad, que no iba a aceptar presiones, esa fue la palabra que utilizó varias veces ya en la ciudad de Hermosillo, que su compromiso era con los niños y con los padres y las familias de estos niños que habían sufrido esta tragedia y que así iba a ser. Nosotros en aquel tiempo entendíamos que había mucha presión por el Estado mexicano y después nuevamente él dice que el Estado lo presionó, pero el día de esta semana, en estos días que él habla de esta operación terrible de Estado, pues ya viene a confirmar todo aquello que probablemente por el momento de seguridad que él sentía que él vivía, pues no se atrevió a hablarlo con esa contundencia con la que hoy está hablando. Se lo pregunté a Julio César Márquez el día en que Margarita Zavala respondió a lo que dijo Arturo Saldívar, y se lo pregunto a usted, Julia. ¿Cuándo va a sentir usted que se hace justicia? El día que ocurra qué. ¿Cuándo va a decir, mi hija descansa de alguna manera en paz? Bueno, yo tengo la certeza que ella, por ser un angelito inocente, ella está en paz. Quienes no estamos en paz somos los que estamos aquí y quienes deseamos que no vuelva a ocurrir esta tragedia somos nosotros. Y creo que sí tenemos parte de responsabilidad y creo que sí tenemos que trabajar con eso, Vicente. No sé cuándo será el momento. No ha habido avances suficientes como para decir yo ya hasta aquí me retiro, me voy con mi familia, me pongo en paz. No se puede porque todavía siguen ocurriendo muertes en instancias infantiles y mientras sigan ocurriendo este tipo de tragedias, pues nosotros somos corresponsables porque no hemos hecho lo suficiente para que la autoridad haga su trabajo, para que la autoridad nos escuche y que se creen medidas como la ley 5 de junio para proteger a la niñez. Creo que el Estado mexicano le está quedando a deber mucho todavía en el tema de justicia. Y digamos, justicia, pues que se escucha muy ambiguo, ¿no? Pero la realidad es que ahorita no hay nadie en la cárcel pagando por la muerte de los 49 niños, ni por los niños que aún viven estas secuelas tremendas y que las van a tener para toda su vida, que les cambió totalmente la vida a esos niños, que nos cambió totalmente la vida a nosotros. Sí es cierto, afortunadamente todavía tenemos fuerza, fortaleza para seguir en esta lucha. Y yo creo, Vicente, que no te puedo dar una respuesta exacta. Simplemente te digo que siguen muriendo niños. En Hermosillo, que ahí sucedió la tragedia, y también en el estado, y también desafortunadamente en todo México. Deben de enfrentar un juicio, deben de ser sentados en los banquillos de los acusados, deben de terminar en prisión Margarita Zavala y Felipe Calderón por lo que usted sabe, por lo que usted me está diciendo, por lo que usted vivió, sufrió. Sería un castigo ejemplar. Sería realmente la ley si funciona en México. Si nosotros vemos que nuevamente se vincula a grandes personajes que salieron por recomendaciones, por cartas, por influencias, por toda esta situación de corrupción, de encubrimiento, si nuevamente estos funcionarios que sí tuvieron por acción o por omisión culpa de la muerte de estos niños, si se vuelven a poner en el banquito,
si los vuelven a traer al proceso, yo creo que eso queda un mensaje muy claro para las personas que quieren lucrar con niños, que tengan cuidado, que les puede pasar. Pero ¿cuál es el mensaje que les mandamos ahorita, Vicente? La impunidad. Yo puedo poner una escuela, hago como que cumplo medianamente con los requisitos, me dan la concesión a algún político pariente mío y bueno, ahí están los resultados. Ese mensaje que estamos mandando de esa impunidad, pues es el reflejo de estas más de 90 muertes de niños que han sucedido después de la tragedia. Yo he sido crítico de personajes, por ejemplo, como el Borrego Gándara, que en ese entonces era alcalde y que se atrevió a buscar hace poco la gubernatura de Sonora y haciéndose como el tío Lolo, ¿no? O sea, olvidándose del rol que jugaron o no jugaron, dependiendo del caso. Lo mismo que Eduardo Bursch Castelo, en ese entonces el gobernador priista, sumando a todos estos personajes. Pero seguro estoy que también se enteró que le planteé al presidente Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de repensar el nombramiento de Claudia Pavlovich, la exgobernadora priista de Sonora, como cónsul en Barcelona. Y si bien el presidente me dijo que le pedía a la gente que confiaran, que no les iba a fallar, ustedes hoy se han presentado precisamente ante la autoridad española en México para pedir el rechazo a ese nombramiento. Así qué fuerte porque no se puede olvidar que también Claudia Pavlovich, la nombrada cónsul en Barcelona por el presidente Andrés Manuel López Obrador, jugó un papel y no a favor de ustedes en esto que después se da, después del incendio, pues, ahí en la guardería ABC, Julia. Así es, nosotros buscamos a través de un grupo de activistas aquí en Ciudad de México el apoyo que siempre nos han brindado, tocar algunas puertas y evidenciar que no estamos de acuerdo con la decisión que hoy toma el presidente de la República. Nos sorprende tristemente esta decisión, porque si ha habido un presidente que se ha sentado a escucharnos es Andrés Manuel López Obrador, en varias ocasiones, que se ha manifestado empático con la causa, que se ha comprometido con esa lucha de justicia, ha sido López Obrador, el presidente. Sin embargo, pues hoy toma esta decisión, no la entendemos, la desaprobamos, tenemos, creo, el derecho de desaprobarla, y es por eso que nosotros el día de hoy estuvimos en la Embajada de Barcelona con el ministro de España. Exactamente, y él pues nos atendió pues como un recurso. También estuvimos la Secretaría de Relaciones Exteriores más tarde entregando un documento, pero este recurso más que nada es hacerle ver a España que lamentamos mucho que la calidad de funcionario que se manda a España sea bajo estos antecedentes que tiene la exgobernadora del estado de Sonora, la señora Claudia Artemisa Pavlovich. Déjeme, si me permite, Julia, leer este documento, ese que ponían precisamente nuestros compañeros en pantalla, los compañeros de producción, y dice: Ministro Consejero, Consulado General de España en México. Hemos recorrido un camino interminable desde que las vidas de nuestros bebés fueran cegadas por la negligencia criminal, el tráfico de influencias y un erróneo pero redituable esquema privatizador cuyo principal objetivo fue desde el principio la obtención de ganancias obscenas a costa de su salud y bienestar. Murieron 49 bebés y decenas más sufrieron incontables lesiones a causa del incendio evitable de la guardería ABC un viernes atroz, 5 de junio de 2009, en Hermosillo, capital de Sonora. Fecha alojada en la memoria colectiva como el nadir nacional que la sociedad sonorense y la de México entero no olvidarán jamás. Han seguido muriendo niñas y niños en estancias infantiles mal reguladas y pésimamente habilitadas desde esa fecha a lo largo y ancho de la República. Estas son cifras que se agolpan en el compendio del horror y la impunidad. Somos familias trabajadoras que soportamos la peor carga imaginable,
que confiamos en que el Estado iba a custodiar nuestro bien más preciado, pero que ante su indolencia, omisión y descuido, padeceríamos entonces el ultraje de una clase empresarial corrupta y de 3 niveles de gobierno capturados entonces por completo. Hoy informamos a la Embajada de España y por extensión a la opinión pública de ese entrañable país hermano del por qué la señora Claudia Pavlovich o Pavlovich Arellano, encubridora de dueños de la guardería ABC, a los que recomendó amplia e indebidamente mediante cartas al juez de la causa, a pesar que ella era entonces diputada local, incumple los requisitos más básicos para fungir como cónsul en Barcelona. Nuestra historia diplomática contiene capítulos excelsos. Desafortunadamente incluye también premios coyunturales a cómplices recompensados con cargos en el extranjero, con patentes que les permiten evadir, como ocurriría con la exgobernadora, la acción de la ley. Sobre la señora Pavlovich pesan sospechas fidedignas de malos manejos de recursos públicos durante su gestión recién concluida, que ameritan investigaciones exhaustivas. Desde distintas trincheras y con estrategias variadas, hemos buscado que la justicia se asiente entre nosotros, que no se repita jamás el horror que vivimos desde hace casi 13 años y que asimismo se establezca un deslinde de responsabilidades y castigos ejemplares, que en suma se conserve siempre vivo y actuante el recuerdo de nuestros hijos. Por desgracia, nada de eso ha ocurrido todavía. Agradecemos cumplidamente su apertura y la disposición de escucharnos. Consideramos que de prosperar la designación de Claudia Pavlovich Arellano al Consulado de México en Barcelona, el prestigio de México sufrirá un descalabro irremediable. Esperamos que este diálogo respetuoso e informativo con ustedes sirva para despejar cualquier duda que pudiese surgir al respecto. Firman Adriana Guadalupe Villegas Yáñez, Julia Isabel Escalante Barrios, Lisbeth Alejandra Cázares Lucero, María Jesús Coronado Padilla, María Josefina Carretas Chávez y Fabián Goizueta Sandoval. El presidente en su momento, recuerdo que allá en Hermosillo, cuando le comenté el caso de Pavlovich, me dijo, pues que no hay denuncias, que si hay denuncias o si hay pruebas que se presenten, ¿no sería lo viable, Julia, que no se hagan, como dice el presidente, juicios públicos, juicios sumarios? Yo le recordaba al presidente que incluso el propio hoy gobernador Alfonso Durazo había señalado que el gobierno de Claudia Pavlovich estaba abrumado por la corrupción. ¿Qué me dice ante esto que le estoy planteando? Bueno, nosotros que estamos ahí en la ciudad de Hermosillo, la capital de Sonora, nos damos cuenta que efectivamente existen varios indicios de estos desvíos. También sabemos, nos consta, hay documentos donde constan que ella reservó información importante para el caso de la guardería ABC. También se lo dijimos, esta reserva es por 10 años y hasta el 2026 podremos saber qué es lo que se guarda en esos expedientes, que por cuidar a las personas involucradas, por cuidar su integridad, esa es la justificación que ella hace, pues vuelve a golpear el tema de la guardería ABC. Entonces, recordemos también que durante su sexenio ocurre otra tragedia, como es la tragedia de la familia Levarón. Existen muchos antecedentes y creo que son más que suficientes las cartas, digamos, principalmente para nosotros, que fue lo que nos orilló a hacer esto, que existen suficientes antecedentes para considerarla non grata en el consulado de España. Oiga, Julia, perdón que la interrumpa. Sí, está bien. Pero ¿qué dice, por ejemplo, y me parece importante que usted responda, a gente que se expresa como Martín Pérez López? No lo politicen, padres. Suena político este asunto, dice Emilio Alarcón Acosta. Algo me da mala espina, dice Martín Pérez López. Déjeme seguir leyendo porque es importante. Dice Misael Solorza Guzmán, la ropa sucia se lava en casa. Me lastima porque se trata de niños que murieron
en el incendio de la guardería ABC. Por ahí alguien me decía, perdone Julia, pero estoy leyendo todos los mensajes. Dice, exijan también que no dejen entrar a España a Calderón por la muerte de los niños de la ABC. Algo me da mala espina. Dice Anel Mota, esta es la que estaba buscando. Queda claro quién está detrás de estos padres. Es una pena, no sé a qué se refiera. Y más aún me dice Socorro Guadalupe Uribe Fragoso. Ya también usted, Serrano, haciendo el caldo gordo, por favor, no haga que dude de, no sé de qué va a dudar, no sé si de mi honestidad. ¿Qué le dice a la gente que, pues, que no está abierta a una crítica constructiva, a no estar de acuerdo con una designación del presidente? Yo me sorprendo con esto que están haciendo, pero yo le pregunto a usted, Julia, ¿qué piensa? Pues agradezco los comentarios, coincido en cierta parte con ellos, creo que el tema se ha politizado mucho, que el tema ha sido utilizado en muchas ocasiones para dar esos golpes políticos y que ciertos funcionarios lo han dejado reservado y esperando el momento para realizar este tipo de ataques, de decir, de echar en cara a otras administraciones. Coincido totalmente en esa parte. Sin embargo, pues nosotros somos papás y nosotros lo vamos a evidenciar. Nosotros no queremos que sea utilizado como un tema político. Nació de una corrupción de un estado político. Lo acepto, aquí vivimos, lo conocemos, lo hemos vivido en carne propia. Duele las palabras, pero tienen gran parte de razón. Coincido mucho en esa parte porque se ha utilizado en muchas ocasiones para tema político, para tomarse la foto con los padres, con nuestros hijos. Hubo muchas veces intención de hacer por políticos rueda de prensa, por ejemplo, donde están los restos de nuestros hijos. Fueron fuertes altercados que tuvimos con esos políticos, fueron corridos del mausoleo, por ejemplo, que se encuentra en Hermosillo y donde están los restos de mi hija, donde querían ir ellos a tomarse la foto y hacer como que estaban haciendo. Entonces, sí es cierto, se ha politizado mucho, nació de una política corrupta y se ha aprovechado el tema de la guardería ABC más que nada para golpear, más que darle ese sentido de qué pasó, quiénes son los culpables, por qué no están en la cárcel, qué están haciendo los papás. Es justo preguntarlo, lo acepto. ¿Qué están haciendo los papás? Déjeme preguntarle así, derecho, al grano. Porque Claudia Pavlovich fue, recuerdo bien, senadora o diputada federal. Primero fue diputada local, después fue senadora. Senadora. Y después terminó siendo gobernadora de Sonora. ¿Cuántas veces se reunió con ustedes los padres de familia, lastimados, dolidos, en luto por haber perdido a sus hijos en el incendio de la guardería ABC Claudia Pavlovich, Julia? Nosotros tuvimos varios intentos de reunirnos con ella. Muchas veces nos dejó plantados. Una vez sí nos atendió. Estuvo presente ella junto con su secretario de Estado, que al final el tema eran varios, entre ellos el memorial que queremos que se realice ahí en la ciudad de Hermosillo, donde están las ruinas de la guardería ABC. Y al final de esa charla, ella dijo, pues como que veo que le dan mucha importancia a unas cartas que yo creo que yo volvería a firmar. Entonces, esa fue con lo que cerró esa reunión. Única reunión en la que yo estuve presente y no recuerdo si después de eso se haya reunido con otros papás. Hay por ahí unas fotos donde dio el grito con unos niños, pero no trascendió a más. ¿Le ofreció apoyo económico? ¿Ofreció algo importante Claudia Pavlovich ya como gobernadora a ustedes? Nos ofrecía un recorrido, un camino por ahí, por el Boulevard Hidalgo, para hacer un tipo memorial para figuras de bronce con niños jugando.
No estuvimos de acuerdo, no quisimos eso. Sí, sí, esa fue su oferta, diciendo pues que donde están las ruinas de la guardería está bajo resguardo, efectivamente está bajo resguardo, y nosotros le solicitamos pues a lo mejor que bajo su investidura se pudiera expropiar ese terreno y poder realizar ahí el memorial, pero no se comprometió, lo único que nos ofrecía era eso y no estuvimos de acuerdo. Pues me imagino que pudo haber hecho más, pudo haber ofrecido más, si estuvo dispuesta a pagarle 20 millones de pesos a Alejandro Fernández por cantar en el Festival Alfonso Ortiz Tirado y después cantarle a su hija en la boda, pero bueno, esa es mi opinión, es punto y aparte. Julia, a pesar de la distancia y de las horas que me tomaría llegar, voy a intentar, si me permite, encontrarme con ustedes en la Ciudad de México. A mí me interesa. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo. A ver. Compañeros, amigos, amigas, gracias por intentar cubrir un poco de esta desconexión. Le estoy diciendo, Julia, que cosas extrañas ocurren cuando hablamos de estos temas en Sin Censura. Estoy transmitiendo ahora desde otro dispositivo por las cosas extrañas que pasaron, pero le decía que a pesar de las horas de camino, intentaré ver si se puede y si quieren reunirme con ustedes en México mañana. Pero déjeme preguntarle, porque es una duda sincera. Si, como usted dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido la voluntad, ¿por qué ir a la Embajada de España en México? ¿Por qué no ir, por ejemplo, al Senado de la República, en donde al final se decidirá si avalar o no este nombramiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de Claudia Pavlovich como cónsul de México en Barcelona? Lo pregunto sinceramente, ¿por qué? ¿Por qué no ir al Senado? ¿Por qué no buscar audiencia en Gobernación, en Palacio Nacional? ¿Por qué ir a la Embajada de España en México, Julia? Nosotros pensábamos, al igual que tú, que el Senado sería quien ratificaría el nombramiento de cónsul de la señora Claudia Pavlovich. Antes de acudir, que sí acudimos al Senado, existen cartas que se dejaron a los senadores donde pedíamos que si estaba en sus manos votar por esta decisión del presidente, no lo hicieran. Sin embargo, hubo algunos senadores que se acercaron a nosotros y nos dijeron que este nombramiento en particular se va de carrera. Discúlpame porque no desconozco muchos temas de esos, de los nombramientos, pero sí nos dijeron que era un nombramiento de carrera y que no iba a ser votado por el Senado. El Senado va a votar, pero más bien para nombrar al embajador de Barcelona, y una vez que se nombre, pues se irá directamente la señora Claudia Pavlovich por el nombramiento que le hace el presidente. Qué extraña esta situación, qué bueno que lo menciona, Julia, porque yo recuerdo que el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le confirmó, al menos así lo dijo, en aquella mañanera en Hermosillo, a planteamiento de su servidor, que sería el Senado el que ratifique o no este nombramiento del presidente, que tendrían que ser los senadores. Y yo también tenía una versión como la que dice usted. Hay versiones
encontradas, y bueno, hay que seguir indagando hasta que se llegue hasta la versión final, ¿no? Sí, y también hace días estuvo el presidente de la República en la ciudad de Hermosillo. Nosotros tratamos de tener un acercamiento a través del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que también él ha sido pues muy empático con la causa, nos ha atendido en muchas ocasiones y le hicimos ver pues que teníamos la necesidad de hablar con él, pero ellos nos dijeron que traían una agenda bastante complicada por el tema de los desaparecidos en el estado y pues que no iba a ser posible. Estuvimos esperando que pues se nos escuchara y bueno, ya habíamos acudido, como le digo, al Senado, entonces ya la opción que vimos fue pues acudir a la Embajada de Barcelona, que también fue un poquito complicado y coincidir con la agenda del ministro Díaz Pach, pero pues afortunadamente el día de hoy sí se dio. Pero sí hicimos ese recorrido, Vicente, te lo confirmo. No sé, esa fue la versión que nos dieron los senadores, que ellos no van a votar porque no les compete el nombramiento que se le hace a la exgobernadora. Entonces, usted me dice, no es un golpe político al presidente o a su gobierno ir a pedir que se rechace el nombramiento de Claudia Pavlovich, es una crítica constructiva, es discrepar respetuosamente. Sí, nosotros entendemos que el presidente ha sido muy empático con la causa, sin embargo, sabemos que no siempre vamos a estar de acuerdo y yo creo que se vale no estar de acuerdo. En esta ocasión no estamos de acuerdo. Y pues tenemos que hacerlo saber y hacerles ver qué tipo de persona va a España. Julia, perdón por lo que le voy a preguntar, pero es para lo que le voy a plantear. Usted y yo nos conocemos, usted y yo tenemos relación telefónica, hemos conversado, ¿hay alguna concatenación de intereses o de ideas entre usted y yo? Pues yo te había visto en tu programa, creo que es la primera vez que coincidimos así en una entrevista, pero no. No, se lo pregunto públicamente por esto. ¿No han pensado en buscar a Margarita Zavala en la Cámara de Diputados? Porque en la Cámara de Diputados ustedes también tienen muchos aliados que le gritan una y otra vez a Margarita Zavala, a Mariana Gómez del Campo, su insensibilidad, su hipocresía, su sinvergüenza en torno al caso de la guardería ABC. Mariana Gómez del Campo, de hecho, buscaba impedir que se abordara este tema en la Cámara de Diputados. Margarita Zavala, con total desprecio, creo que se retiró del recinto. Yo pregunto, ¿no? Si es de interés de ustedes, a lo mejor me dice usted, no, ya, ¿para qué buscamos a Margarita o qué le vamos a decir a Mariana Gómez del Campo? Pero yo sí creo que es importante que le diga que tienen muchos aliados en la Cámara de Diputados, porque lo he visto, nadie me lo ha contado, y le preguntaba lo otro porque sé que desde el panismo van a decir que de alguna manera yo los estoy asesorando, Julia. Bueno, pues es pertinente la aclaración. Yo, la verdad, te conozco por el programa. Me siento muy honrada que tomen este tema así sin censura, que podamos hablar pues sin ningún tipo de presión y que realmente lo que queramos aquí es dar una información importante, que la gente conozca y que pueda opinar como lo que han opinado hace unos momentos. El tema de Margarita Zavala, nosotros sí lo hemos evidenciado en el Senado, lo hemos evidenciado cuando ha querido ir a Hermosillo, no hemos permitido que llegue a la ciudad de Hermosillo, hemos hecho pronunciamientos. El tema de la lucha de la justicia es muy cansado, Vicente. Entonces, de repente nuestros enfoques son estar en los tribunales, viendo las carpetas de investigación, las nuevas líneas de investigación. Hoy estuvimos en la CNDH. Es complicado concatenar con las actividades aparte que tenemos como familia, como madre de familia. Yo tengo otros 2 niños que dejo en Hermosillo. Y bueno, tenemos 13 años visitando México. Ya no quisiéramos venir por el tema precisamente de la guardería ABC, pero sí hemos estado acá
evidenciándolo. Te soy franca, te soy sincera, en este momento no me ha pasado por la cabeza ir y buscar ese enfrentamiento. Ella durante un tiempo nos buscó por correo electrónico, algunas madres, entre ellas yo, pero pues le hicimos saber nuestra desaprobación y pues dejó de buscarnos. ¿Sabes si tiene contacto Margarita Zavala con algunas madres o padres de niños lastimados o fallecidos en el incendio de la guardería ABC? Porque es una de las cosas que ella dice, que bueno, que poquito le falta para ser santa, para ser virgen, para ser inmaculada. Perdón por mi sarcasmo. Pues ella evidentemente está mintiendo en muchas cosas. Yo no te podría decir por todas las mamás, pero sí te digo que sí buscó hace tiempo, estaríamos hablando a lo mejor los primeros 2 años, esa comunicación por correo electrónico y ya dejó de hacerlo. No te sabría decir por las otras mamás, pero yo lo que creo es que ella es una mentirosa. Si pudiera mandar un mensaje o decirle algo a alguien, ¿qué le diría a través de las cámaras y los micrófonos de Sin Censura para dejarla descansar? Porque Lamento ha sido mucho, un día largo. gracias Vicente y gracias a todos. Lamento mucho la decisión del presidente, nos lastima, nos duele. Yo a él le pediría que reconsidere este nombramiento, se lo pediría como mamá, que ha pasado 13 años en esta lucha, que ha pasado 13 años viajando a Ciudad de México para reunirnos con funcionarios, para reunirnos con él, para reunirnos con anteriores presidentes, y que el tema de la justicia todavía no está completo. La señora Claudia Artemisa no fue ni siquiera no tuvo ni siquiera el valor suficiente para disculparse por esas cartas que ella emitió y que constan en el expediente. Entonces creo que sí le está debiendo al Estado de Sonora, a la niñez mexicana, pero al presidente más que nada, con todo respeto a su investidura y pensando que él siempre ha dicho que ha sido empático y siendo el único presidente que se ha sentado en varias ocasiones con nosotros, nos ha escuchado a los padres, nos ha escuchado detenidamente, nos ha dado respuesta puntualmente a ciertas inquietudes que traemos. Yo le diría a él de corazón que lo volviera a pensar, que reconsidere ese nombramiento. Pues yo le agradezco, Julia, por la confianza. Ojalá que la justicia tarde pero llegue. Ojalá que veamos a Felipe Calderón y a los que así lo considera la justicia en el banquillo de los acusados y tal vez, solo tal vez, detrás de las rejas. Y a ustedes, pues que puedan algún día respirar tranquilos, en paz. No sé, se me acaban las palabras para decirle, pero al menos de esta trinchera periodística, nuestra exigencia de justicia, nuestra Muchas exigencia gracias. de que los niños y niñas de la guardería ABC no hayan muerto así nada más porque sí, y que sus muertes nos lleven a un México mejor, sin Muchas la gracias. red de corrupción desde el poder, sin la impunidad. En fin, yo le quiero agradecer, Julia, y ojalá que me dé el día para alcanzarlas mañana en la Ciudad de México, si así me lo permiten. Claro Y estoy sí. siempre también a la disposición aquí en Sin Censura para escucharlos, para escuchar sus exigencias, para escuchar su lucha. Y le mando un abrazo solidario. Muchas gracias, Vicente, y espero verte pronto. Gracias. Gracias, buenas noches.